Vamos entonces a dar inicio con el tema de los estilos de crianza. Vamos a poner en las manos del Señor este espacio, este tiempo, para que el Señor sea guiándonos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Has sido bondadoso con nosotros y misericordioso. Te ponemos este espacio, Señor, para que seas tú ayudándonos a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a las formas, vivencias, estilos que a veces son más impuestos por la cultura, por nuestros deseos y no por la verdad del Evangelio. Te pido por los padres que están aquí, te pido que seas tú bendiciéndolos, que seas tú guiándolos y ayudándolos, Señor, en esta tarea de formar hijos para tu gloria. Pido, Señor, que les ayudes, que les guíes y que tu Espíritu Santo los sustente. En el nombre de Cristo, amén. Es nuestro fin, nuestro deseo siempre buscar hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que el Señor ha determinado. Y estos temas son para padres cristianos que desean meditar en lo que es correcto de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces vamos a hablar de los estilos de crianza a la luz de las escrituras. De eso vamos a hablar. Muchos padres vienen a mi oficina eh, buscando consuelo durante todos estos años, buscando consuelo de cómo hacer las cosas bien como padres, especialmente en relación al control de los hijos. Tienen la esperanza de que su situación cambie, de que las cosas pues funcionen bien, de que las cosas sean de una manera correctas, ¿no? Piden ayuda para mirar cómo corregir los comportamientos de los hijos. Y es importante, claro, es importante buscar esa ayuda. Pero a veces se sienten un poco desanimados porque la respuesta que esperan tener no es, sino más bien el diagnóstico de lo que se está haciendo en este momento. Si usted, si usted desea ser un padre y poner un estilo de crianza de acuerdo a las escrituras, pues es necesario meditar a la luz de las escrituras. Si usted es un abuelo, si usted es un familiar, si es alguien que tiene hijos a cargo o simplemente si usted es un consejero, pues es importante diagnosticar qué es lo que se está haciendo de la manera equivocada para poder llevarlo a la manera correcta. De cómo esta realidad de lo que estamos haciendo como padres puede estar haciéndose o correcta o incorrectamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver los diferentes estilos, diferentes modelos de crianza y mirarlos a la luz de las escrituras y cómo esa crianza está influenciando al niño, en algunos casos, de manera equivocada. Porque a veces justificamos ciertos comportamientos, pero a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es lo correcto y estamos motivando comportamientos que no están de acuerdo a lo que está bien, ¿no? Eh, los padres tenemos actuaciones cuando vemos las situaciones de nuestros hijos y tenemos que saber cómo responder ante estos comportamientos. Y desarrollamos una cantidad de formas para hacerlo y esas actitudes, es decir, lo que yo hago como padre, genera un comportamiento en nuestros hijos. Mis acciones generan unas reacciones. Entonces la idea es mirar cómo están mis acciones, si mis acciones están correctas o si mis acciones no están correctas. Nuestras formas de crianza tienen una respuesta. Y según como nosotros la hagamos, nuestros hijos la perciben y de esa manera entonces
obran, actúan en congruencia a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hay un comportamiento, hay una acción de los padres para eh, aminorar el comportamiento equivocado de nuestros hijos y como consecuencia, entonces hay una reacción de nuestros hijos. Entonces, nuestras acciones van determinando cómo es entonces el comportamiento de nuestros hijos. Y vamos a descubrir qué tipo de acciones estamos teniendo en este momento. Vamos a ver entonces estilos de crianza. Aquí vamos a ver una lista de los estilos de crianza. Aquí señalamos el autoritativo, el permisivo, el sobreprotector, el negligente y finalmente buscaremos el saludable. Vamos a iniciar entonces con el autoritativo. Los padres autoritativos. Mm, Los padres autoritativos, vamos viendo las características, y vemos la imagen de los padres autoritativos, y ahora vamos a ver pues entonces las características que ellos tienen. Son padres que consideran que tienen la última palabra. Se enfatizan en la necesidad de la obediencia. Es decir, para los padres autoritativos, lo más importante no es que su hijo reconozca en su conciencia que está haciendo algo equivocado. No es tratar de llegar al corazón de su hijo, sino que haya una obediencia inmediata sin reflexión. Este es el tipo de padre autoritativo. Es decir, se debe simplemente actuar. Valora la obediencia, este tipo de padre, sin tener en cuenta el amor que se debe tener como padres, ¿cierto? Una de las motivaciones para este estilo de crianza autoritario es que los hijos tengan éxito y una de las motivaciones es que nos hagan ver bien a nosotros como padres con el éxito de nuestros hijos. Los deseos los deseos que tenemos de que nuestros hijos sean los mejores nos hacen perder la bendición de irlos criando con sabiduría y espontáneamente. Los padres autoritativos establecen estándares de exigencia demasiado altos. Consideran que sus hijos siempre tienen que tener y sacar el 5 en todas las materias. Si sus hijos no sacan el 5, entonces entran en estrés, empiezan a pensar que por qué las cosas no son así, buscan ir al colegio y decir, bueno, pero ¿qué está pasando? Si mi hijo solo sacó 4.5, solo sacó 4.8, él necesita un 5. Son padres autoritativos. Todo está mediado simplemente por provisiones y amenazas. Usted hace y entonces, si no hace, pasa esto. Si no hace, entonces pasa lo otro. Si no hace, pasa esto. Castigan duramente los fracasos. Exigen grandes logros. Es decir, los padres autoritativos consideran que los logros de los hijos son logros que los hacen ver bien a ellos y por eso son tan exigentes por ello. Entonces los meten, no sé, a la escuela de fútbol, de patinaje, y siempre están promoviendo que tienen que ser los primeros, que tienen que ser los campeones, y cuando ven que esta situación no está siendo realidad, entonces viene el desespero, la intranquilidad y la decepción. Lo mismo en la parte académica. Toman decisiones arbitrarias pensando que eso es lo que quieren sus hijos. Su relación con ellos es distante y fría. Claro que sí, tiene que serlo, por el hecho de que no se están relacionando en lo que es correcto y en la forma espontánea de que el hijo se relacione con sus padres, sino que simplemente están buscando que sus hijos sean buenos, perfectos y sean 10 en todo. Los padres autoritarios usan la fuerza, controlan estrictamente todas las situaciones, tienen un tono de voz alto y fuerte, consideran que la forma de mandar, de que las personas le obedezcan,
es gritando muy fuerte para que todos cumplan en la casa y obren de la manera que consideran correcta. Utilizan frases como yo soy el que mando. Se hacen aquí las cosas porque yo lo digo. Yo tengo la razón. Esa es la constante en una casa donde hay padres autoritativos. Ahora bien, uno puede pensar, pero ¿por qué se da esto? Porque los padres autoritativos ven a sus hijos de alguna manera como alguna especie de trofeo y no les gusta que les hagan quedar mal. Entonces, como no les gusta que les hagan quedar mal, llevan las cosas por la fuerza de una manera autoritativa porque ellos descansan en el simple hecho de que los hijos se vean bien, aunque no estén bien. ¿Qué quiere decir esto? Que unos padres autoritativos van a la iglesia con sus hijos están sentados, están escuchando en la congregación o van donde unos amigos y los visitan y están sentados muy juiciositos y los niños por dentro pueden ser desordenados, hacen cosas equivocadas, cuando están con sus iguales se portan de una manera equivocada, pero el padre autoritario en el hecho de sentir que su hijo está cumpliendo una norma que él estableció externa y que los demás están diciendo qué juiciosos son sus hijos, simplemente de una manera visual, entonces ya se sienten satisfechos. Se sienten satisfechos con que sus hijos tengan unas notas altas en el colegio sin importar la realidad que pueda estar ocurriendo en su corazón. Se sienten satisfechos si sus hijos están siendo moldeados exteriormente, aunque en su interior no esté pasando nada claro y nada evidente. Son controladores, tienen una relación distante, tienen unas características que no son correctas y esto está afectando. Pasamos entonces a ver cómo son estos tipos de padres que son autoritativos. Estos padres tienen un ambiente familiar tenso, es decir, la situación en la casa no es de la mejor manera, no tienen la mayor tranquilidad dentro del hogar. Entonces, el ambiente es un poco tenso en relación a lo que se puede estar viviendo en la casa y en la familia. Algunos de los padres, alguno de los dos padres es el dominante y el otro ejerce un papel como de mediador. ¿Qué quiere decir esta situación? No necesariamente los dos padres son autoritarios. Puede ser la mamá o puede ser el papá. Este padre está ejerciendo dominio en la casa y alguno de los dos, ya sea la mamá o el papá, trata de mediar frente al padre autoritativo. Entonces, por eso la relación es una relación que es tensa dentro de la familia y del hogar, porque alguien que está ejerciendo una autoridad equivocada y otro que está tratando de mediar ante esta autoridad equivocada. Toman sus decisiones sin en ningún tipo de mediación, sin mediar en las relaciones familiares. Todas las decisiones, de alguna manera, están centradas en una sola persona. Como les repito, esto se da tanto en algunos casos en los padres o algunos casos en las madres, o sea, tanto en hombres como mujeres, alguno de los dos puede tener este autoritarismo dentro del hogar. Y lo que esta persona diga es lo que es, sin importar el pensamiento de los demás. ¿Mm? Ahora, no estamos diciendo, para hacer un paréntesis y dejar algo en claro, no estamos diciendo que los niños tengan que tener una autoridad. Eso lo veremos más adelante, que este es otro tipo de padres equivocados. No estamos diciendo que los niños tengan que siempre reunir los padres y reunir a toda la familia y preguntarle a los niños qué quieren hacer, a qué colegio quieren asistir, de qué manera quieren ser educados. Pues esto no tiene sentido y no es la forma correcta. Esos son parámetros que está moldeando hoy en día el mundo. Nosotros no pensamos que los padres tengan que estar sometidos a las decisiones y deseos de los niños. Ese no es el sentido. Pero sí creemos que a los niños los podemos ir formando
para que ellos puedan tomar decisiones sabiamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algunos casos podemos reunirnos y tratar de guiar a nuestros hijos a ponerlos en una situación de decisión. ¿Para qué? Para que irlos guiando y llevando a que tomen decisiones sabias a la luz de lo que es bueno y lo que es santo. En ese sentido, sí debemos hacerlo y los padres tienen que hacerlo. Pero los padres controladores no lo hacen. Simplemente toman sus decisiones, definen las cosas y así van. ¿M? En esta situación o en estos parámetros, los padres autoritativos mm, resuelven sus conflictos alrededor de la amenaza. Si usted no hace, entonces viene esto. Si usted no se porta bien, entonces la consecuencia es esta. Si usted no saca buenas notas en el colegio, entonces le va a pasar esto. Lo voy a sacar, va a tener esta experiencia, va a tener esta otra experiencia. Es decir, el padre autoritativo está centrado en sí mismo y la amenaza es el recurso que tiene para tratar de moldear el carácter de sus hijos. Para que sus hijos le obedezcan, la única argumentación, la única herramienta que tiene es la amenaza. Si usted no hace, entonces va a pasar tal cosa. Entonces, los conflictos se van resolviendo de acuerdo a la amenaza. Entonces, obviamente, son conflictos que no quedan completamente resueltos. Estas familias donde hay padres autoritativos, cuando digo padres me estoy refiriendo a que puede ser la mamá o me puede ser el papá, ¿no? Su relación es distante porque no es fácil cumplir sus expectativas. Entonces llega el hijo y dice, saqué 4 en matemáticas. Y entonces el padre dice, pero usted, ¿por qué no sacó 4 o 5? ¿Por qué no sacó 5? ¿Por qué los demás compañeros sí sacaron buenas notas y usted no sacó buenas notas? Siempre están viendo las expectativas muy altas sin entender y sin tener claridad que los niños son diferentes en sus formas, en sus cualidades y en sus capacidades. Para los padres autoritativos, lo único que les interesa es que el exitismo por encima del bienestar del alma de sus hijos. Por eso ellos castigan tan fuertemente el fracaso. Por eso es que están exigiendo cosas constantemente. Ahora, ¿cómo son este tipo de padres? Como estamos viendo aquí en la diapositiva, son competitivos. Creen que sus hijos deben destacarse en todo. Persiguen los objetivos por el objetivo en sí mismos. Muchos padres hacen cosas absurdas para que sus hijos se destaquen, aunque ni siquiera tengan la capacidad clara en cuestión de hacer algo en particular. Los padres pueden influenciar a otras personas para tratar de buscar que sus hijos sean superiores. ¿Cómo es esto? ¿O en qué sentido lo estamos diciendo? Un padre competitivo, si ve que su hijo no es muy bueno, por ejemplo, en fútbol, puede acercarse al entrenador para mirar de qué manera él puede apoyar las cosas mejor para que su hijo sea tenido en cuenta, así no tenga las capacidades. A eso me refiero. Si un padre ve que sus hijos en alguna materia de pronto no es tan bueno, puede acercarse al profesor y presionar y en algunos casos hasta amenazar para que sus hijos sean tenidos en cuenta de una manera positiva y si ven que tienen algunos errores, entonces puedan ser superiores o puedan de alguna manera superarse por encima de los otros. Parece que fuera algo extraño, ¿cierto? Pero eso nosotros lo hemos visto muchas veces. De verdad que sucede. Padres que utilizan influencia para que sus hijos, que no son tan buenos en algo en particular, mejoren y les vaya bien. Y hablan con amenazas y hablan con palabras, ¿cómo decirlo?, fuertes hacia los demás para tratar de influenciarlos y que sus hijos estén mejor sin que ellos estén realmente mejor. Aquí lo importante es la competencia
por la competencia. Son padres también orgullosos, es decir, son padres que siempre están necesitando admiración, siempre están necesitando respeto, siempre están comparando a sus hijos con los demás hijos. ¿Sí han visto estos diálogos de padres? ¿Cómo va el inglés de tu hijo? No, mi hijo es tremendo en inglés. Venga, venga, hijo, venga, háblele aquí al hermano, háblele aquí al tío. Siempre están buscando que, ¿qué? Que los hijos estén como superiores a los demás y ellos ser admirados por esa superioridad. Son padres orgullosos que necesitan que los admiren, que necesitan que los respeten, que necesitan que los hijos tengan una obediencia por la obediencia. Ahora, no tiene nada de malo que los hijos se destaquen en un deporte, que los padres los animen, a aprender un idioma, que sean buenos estudiantes. Ese no es el problema acá. Estamos hablando de que el padre piensa que ese es el objetivo de la crianza y que viven orgullosos de los logros que han conseguido sus hijos y que esa es la razón de ser de la crianza que ellos tienen. Entonces, si a sus hijos les va bien, entonces son muy orgullosos delante de los demás y transmiten esto hacia sus hijos, pero si les va mal, entonces los cuestionan, es fuerte el trato hacia ellos. ¿Por qué? Porque los están haciendo quedar mal. El padre orgulloso centra la crianza no en el bienestar de sus hijos, sino en el de sí mismos. ¿Cómo hago para que mi hijo me haga sentir orgulloso? Ese es el punto. Se enfocan en verse bien en el exterior. Les encanta verse como los padres perfectos, que tienen hijos perfectos, que son admirados por todos, que los demás les reconocen de una manera particular y especial, que son los hijos que más van a la iglesia, que tocan algún instrumento en la congregación, que se ven muy espirituales. Entonces el padre presiona estas situaciones aunque el niño no lo esté viviendo. Eso se ve mucho dentro de las congregaciones y en la parte espiritual. Padres, recuerdo el caso de una joven que hace algunos años que me decía, profe, yo no me gusta la música, pero mis padres dicen que quieren verme frente a la alabanza, sea como sea, que yo sea participante en la alabanza. Y yo les he dicho que no quiero, que no es el momento, que estoy pensando y reevaluando muchas cosas de mi vida espiritual, pero los padres le hicieron por obligación tomar cursos en la iglesia. ¿Para qué? Tenían como una especie de programa de avance para que la niña estuviese en la alabanza. ¿Solo por qué? Porque digan, mi hijo está en la alabanza. Son padres que orgullosos, pero no son orgullosos de la manera correcta, sino que crían a sus hijos para que les den logros en sus corazones y en sus vidas, y no para sus almas. Son padres perfeccionistas, es decir, ellos consideran que las cosas que son bien hechas, eso es una muestra de estabilidad. Y si las cosas no funcionan bien, entonces de una vez los padres se descoordinan, se afectan, porque creen que todo tiene que estar perfecto. Por eso es que son padres perfeccionistas. Son padres controladores. ¿Mm? Su temor más grande es que sus hijos salgan de control. Ellos piensan que el control es la base de la crianza y la forma de hacer las cosas bien. Que los hijos sean controlados es la forma de ser criados. Si sus hijos actúan de esa manera, entonces pueden hacer las cosas o pueden vivir las cosas de la manera correcta. Eso es lo que pasa con padres autoritativos. ¿Cuáles entonces las posibles consecuencias que se tienen al tener padres autoritativos? Ahora bien, quiero aclarar lo siguiente. No estamos diciendo que son las consecuencias que le van a suceder a todos los niños que tienen padres autoritativos. No estamos diciendo esto.
Estábamos diciendo que hay posibles consecuencias dentro de una generalidad, dentro de una forma de estadística. Se ha llegado a conclusiones acerca de que los niños que tienen estas circunstancias y viven con estos padres que son autoritativos, entonces tienen una tendencia a este tipo de consecuencias. Nosotros creemos en la obra del Señor, creemos que Jesucristo cambia en los corazones y creemos que las cosas no simplemente son una regla de que si esto pasa, esta es la consecuencia y ya. Entonces, no necesariamente es la consecuencia, pero posiblemente puede haber esta consecuencia. Entonces, por eso colocamos el título de las posibles consecuencias. ¿Qué posibles consecuencias hay entonces? Niños dependientes e inseguros, que no les cuesta enfrentar las circunstancias y les cuesta enfrentar la vida. Son dependientes de la casa, son inseguros para enfrentar las circunstancias que están fuera de su casa. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser manejados por una autoridad externa de una manera fuerte, autoritativa. Entonces les cuesta tener seguridad. ¿Para qué? Para tener y tomar sus propias decisiones. Por eso son niños dependientes, son niños inseguros. Tienen obviamente dificultad, pueden tener dificultad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los padres, que son autoritativos, han tomado toda decisión por ellos. ¿Cómo se ve en cualquier circunstancia, no? A veces uno le pregunta a un niño o a una niña, les dice, bueno, ¿qué deporte te gusta? Y llega el papá o llega la mamá y dice, él le gusta tal deporte y él hace tal cosa. ¿En qué comida te gusta? Llega el papá y la mamá y dice, ¿qué comida le gusta? O a veces vamos a un restaurante y uno puede decirle al niño qué quiere comer y sale la mamá y dice, él va a comer esto y esto no va a comer y esto sí va a comer. No hay situación de donde el niño pueda tomar decisiones, donde la niña o el niño toma decisiones. ¿Por qué? Porque alguno de los padres que es autoritativo está pendiente de ir y tomar las decisiones, aún las más sencillas de la vida. No lo deja desarrollarse, no lo deja pensar, tomar decisiones. Entonces tiene las dificultades de tomar decisiones. Son niños con poca, o pueden ser niños con poca autonomía, ansiosos, depresivos, estresados. ¿Por qué? Porque los estándares son muy altos. Los estándares que piden en su casa son muy altos. Entonces, eso produce ansiedad, eso produce depresión, porque están pensando, yo no voy a llegar y no cumplo los parámetros que mis padres esperan, o que mi padre o que mi madre espera. Entonces, eso los llega a verse con dificultades porque pueden ver otros niños que tienen unas capacidades superiores en algunos aspectos y entonces los lleva a estresarse, a deprimirse, a sentirse que no tienen la capacidad. ¿Para qué? Para agradar a los padres. Y en un sentido, pues los padres no tienen límite, porque un padre autoritativo no tiene límite, es decir, nada les satisface. Son niños sumisos de manera equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros creemos la importancia de la sumisión y es correcta a la luz de las escrituras. Pero, pero cuando se tiene este tipo de, de crianza autoritativa, es una sumisión diferente. Es decir, son retraídos y obedecen sin reflexión a la obediencia. Nosotros sí queremos niños, yo sí quiero que mis hijos sean sumisos, pero la sumisión tiene que ir acompañada de reflexión. Es decir, son sumisos a lo que Dios dice y tienen que pensar si las órdenes están de acuerdo a los parámetros de Dios, porque si no están de acuerdo a los parámetros de Dios, entonces no tengo que obedecer eso. Entonces, estos niños a veces son retraídos. Tristemente, algunos testimonios en relación a abusadores sexuales, ya sea en instituciones, en aspectos eclesiásticos o religiosos, o escuelas de formación deportiva,
que son los tres escenarios donde en su mayoría de casos van las personas que tienen problemas con su sexualidad y buscan niños. En estos escenarios, tanto religiosos como deportivos o de colegios, los depredadores sexuales buscan niños con un perfil de este tipo, que quiere decir que sean así como retraídos y con una sumisión sin reflexión. ¿Para qué? Para manipular sus mentes y como no hay confianza con sus padres o con el adulto, ¿por qué? Porque los ven de una forma autoritativa y pueden pensar que cualquier cosa que están haciendo o que los lleven a hacer por medio de manipulaciones, sus padres las tomarán como que es culpa de ellos, entonces prefieren callar estas circunstancias y vivirlas. Muchos niños retraídos son un buen escenario para depredadores sexuales. Entonces, por eso es importante la comunicación con sus padres y cuando los padres son autoritarios, entonces casi no se tiene de la mejor manera. Tienen dificultad para identificar sus propios deseos. En fin, no saben lo que quieren. Les cuesta saber. Y así van creciendo. Y entonces cuando llegan a la universidad, y veremos en un momento que pues tipo de crianza autoritativo pues tiene unos límites, porque ya en la adolescencia ya no se puede manejar como en la niñez. Y entonces cuando van creciendo les es difícil tomar sus propias decisiones, identificar sus propios deseos, porque ahora en la niñez no lo están haciendo de la manera correcta. Tienen en muchos casos odios a los padres, ya sea a la mamá o al papá que tenga este trato tan fuerte. Y tienen tendencias a suicidarse. Estamos en una época donde es muy común las tendencias de suicidio en los adolescentes. Y mucho es por la falta de sabiduría en la crianza de los hijos. Esto no es poco. O sea, no se puede tomar a la ligera. Y no solo en este caso, sino en otras formas de crianza es muy fuerte en la situación de los jóvenes con esto de este deseo de quitarse la vida. Tienden a resolver los problemas utilizando la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que actúan de la misma manera que se actúa en sus casas y piensan que en ese comportamiento es la forma correcta. ¿Cómo así? Si yo grito, si yo utilizo la fuerza, entonces se me va a cumplir y se van a hacer las cosas exteriormente y no interiormente. Su actitud es cínica, es agresiva, son groseros hacia los demás, entonces a veces son agresivos, a veces son groseros, son niños que delante de sus padres son unos, pero en el colegio con sus iguales son otros, y entonces cuando citamos a los padres y les decimos, mire, su hijo tiene un problema de agresividad, contesta más, no le importa que le llamen la atención, entonces los padres dicen, pero ¿cómo así? Si usted me está hablando de otro niño, es porque ustedes no lo quieren, porque realmente mi hijo no es así. Claro, no es así con usted, porque usted ejerce un autoritarismo muy fuerte, entonces tiene de alguna manera entrenado a su hijo a que le dé una demostración externa de lo que no es internamente. Y usted como padre puede sentirse tranquilo en eso, pero realmente no está resolviendo ninguna situación. ¿Qué dicen las escrituras en relación a esto? Dicen las escrituras, someteos unos a otros en el temor del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los padres tienen que enfocarse en el crecimiento integral del menor, no solo en su desempeño, no solo en lo que ellos hagan o consigan. Tienen que orientarlo para el ejercicio del equilibrado entre el amor y la calidez, como una orientación de responsabilidad y los límites. Tienen que enseñársele el equilibrio, con equilibrio. Claro que sí, hay ordenanzas, claro que sí, hay parámetros, pero entendiendo que nuestros hijos tienen unas capacidades limitadas.
Claro está, todos pensamos que nuestros hijos son unos genios y que pueden hacer cualquier cosa, pero no es la realidad. Nuestros hijos son limitados y tenemos que comprender esas limitaciones y enseñarlos a ser sabios con ellas mismas. Los padres deben tener una presencia activa en la relación con sus hijos. Tienen que ejercer dominio propio, no dejarse llevar por las emociones, no dejarse llevar por la ira, no dejarse llevar por el control, sino que tienen que tener dominio propio. ¿Para qué? Para guiar a los hijos sabiamente. Aquí estamos diagnosticando el problema y estamos viendo qué dicen las escrituras frente a este. Y las escrituras dicen que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. También nos sometemos de una manera sabia a nuestros hijos. En muchas ocasiones tenemos que pedir perdón cuando hemos hecho cosas que no son correctas, que ha afectado su corazón, que les ha afectado su dignidad. Cuando hemos discutido con nuestra esposa o con el esposo de una manera inapropiada, tenemos que someternos a nuestros hijos. Cuando hemos tomado decisiones no sabias, también tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos seres frágiles, débiles, y aquí la única esperanza es el poder de Dios. No tenemos la fortaleza y la capacidad para manejar toda situación. Y las escrituras dicen, someteos unos a otros en el temor de Dios.